Buenas, acá estoy en el esquema de los tres módulos de bases. Bueno, voy a arrancar a explicar medio rápido porque no quiero que dure mucho porque si no, no me graba. Hay un montón de gente ya que se unió acá. Bueno, empezamos con lo básico. Bueno, la célula es la unidad más pequeña de un organismo que puede llevar a cabo, digamos, todas las actividades que están asociadas con la vida. Va a llevar un montón de funciones, metabolismo, la reproducción, va a dar respuestas a estímulos, bueno, eso ya todo el mundo lo sabe. Ahora, las células se clasifican como procariotas o como eucariotas. Las células procariotas son más simples, más pequeñas, como podemos ver acá en la imagen, tienen el material genético disperso en el citoplasma. Eso es lo que nos interesa a nosotros más que nada. Y además no tienen tantos organelos. Sin embargo, las células eucariotas son más grandes, son más complejas, poseen un núcleo definido que contiene el material genético y nosotros vamos a encargar de ver la mayoría de todos los que están marcados acá, vamos a nombrar por lo menos o vamos a explicar algo sobre sus funciones y bueno, acá tenemos la célula vegetal. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trasladarnos sobre las células al contexto químico de ellas. El módulo 1 se trata de la estructura y función de macromoléculas biológicas. Empezamos entendiendo que las moléculas se pueden clasificar en orgánicas cuando tienen en su estructura carbonos en sí, tipo carbono-hidrógeno, ese enlace, y cuando no, son inorgánicas. Cuando son inorgánicas, nosotros vamos a tratar en el curso el agua. El agua tiene naturaleza dipolar, es un dipolo, porque en su estructura que es esta, el oxígeno tiene mayor afinidad con los electrones, por los que los va a atraer, de forma que esos electrones que están siendo compartidos conjunto al hidrógeno van a estar más del lado del oxígeno, generando así una carga negativa, eh, digamos, parcialmente negativa. A eso voy. Bien, bueno, acá este dato que tenemos el ángulo, eso, no sé si irá, pero es un dato. La geometría es tetraédrica del agua y acá tenemos esta imagen que representa muy bien lo que estaba explicando de la electronegatividad. Perfecto. El agua puede formar enlaces de hidrógeno cuando suceden estas cosas. Un enlace de hidrógeno es un hidrógeno que está unido covalentemente a un átomo electronegativo, como puede ser un oxígeno. Y cuando pasa esto, está pasando lo que expliqué acá hace un rato, ¿no? Que las cargas parcialmente negativas y parcialmente positivas. De esa manera, se va a sentir atraído el hidrógeno con su carga parcialmente positiva a otra molécula que le esté pasando lo mismo, pero con la carga negativa. Es eso básicamente lo que está pasando. En el ácido hidrógeno es una fuerza intermolecular. Tenemos fuerzas intra e inter. Intra es dentro del átomo, covalentes, iónicas, metálicas, y inter es entre las moléculas. Tenemos interacciones electrostáticas que pueden ser repulsivas, que no vienen mucho al caso ahora, y las atractivas que son las siguientes. Van der Waals. Todas estas son tipos Van der Waals. Dipolo-dipolo es lo que habíamos hablado. Dos moléculas polares se atraen por medio de sus polos. Acá la parte parcialmente positiva, la parte parcialmente negativa se va a atraer. Dipolo-dipolo inducido son dos moléculas apolares. Se acerca a esta molécula y va esta carga negativa, estos electrones, a repeler, digamos, los otros electrones y va a quedar carga positiva a este lado y se va a inducir un dipolo. Y después dispersión, en el átomo los electrones van dando vueltas en la periferia y al moverse libremente llega un punto, en algún momento, que va a haber una distribución asimétrica. O sea, acá van a haber más electrones que acá y por lo tanto se va a crear momentáneamente ahí un dipolo instantáneo. Bien, bueno, una característica también, no, antes de irnos por ahí, vamos a ir por acá. Las propiedades coligativas, eso me importaba explicar. Las propiedades coligativas se refieren cuando un soluto se disuelve en el agua. Eso va a alterar las propiedades físicas. Eh, Cuando se le agrega un soluto, disminuye la presión de vapor, que es el equilibrio entre la velocidad de evaporación y de condensación de un líquido. Esto en realidad no tiene demasiada importancia, lo mismo con la disminución del punto de congelación, o sea, cuando se le agrega soluto, el punto de congelación disminuye y no sé,
por eso el agua de mar se va a congelar a una temperatura más baja que el agua pura, porque tiene una concentración de soluto presentes en las masas oceánicas, pero no tiene mucha importancia tampoco, es un dato nomás. Y bueno, cuando se agrega soluto también se forman más interacciones y en la suma resultan en un aumento de fuerza requerida para romper esos enlaces, por lo tanto aumenta el punto de ebullición. Y la presión osmótica es la presión que se crea, o bueno, sí, es la presión creada en la membrana por el movimiento del agua, o dicho de otra forma, es la cantidad de presión exacta que se necesita para detener completamente el proceso de ósmosis. Ósmosis es el proceso, o no el proceso, sino el movimiento de agua a través de la membrana semipermeable, que es impulsada por las diferencias de presión osmótica, ¿no? Las moléculas van de mayor a menor concentración. Acá tenemos que cuando nos encontramos con un medio hipertónico tenemos muchos solutos afuera. Si tenemos muchos solutos afuera, lo que va a pasar es que va a salir el agua porque va a querer equilibrar las concentraciones que hay, la relación soluto-agua que hay afuera con la que hay adentro. Entonces el agua sale y sucede la creación de glóbulos rojos. Se deshidratan los glóbulos rojos porque se le va el agua. Isotónica es cuando están en equilibrio. Hipotónica es cuando hay poco y tiene que entrar y entonces explota la célula porque le entra una barbaridad de agua. Está pronto. Y acá tenemos, bueno, la actividad esta, que ya la di como 40 millones de veces, así que si no llega a ir para el parcial no sé qué hago. Y si sometemos una célula animal a un medio hipotónico, si es hipotónico, no va a salir, sino que va a entrar porque hay poco afuera, entonces tiene que equilibrar, entonces entra. Listo, esa es la cosa. Ahora vamos acá. Esta es otra característica, la solubilidad. Bien, la solubilidad en sí lo quiero explicar de una manera fácil. Los compuestos hidrofóbicos, digamos que pueden disolverse en agua por la formación de enlace de hidrógeno, o sea que el agua disuelve compuestos reemplazando el enlace de hidrógeno soluto-soluto por agua-soluto. Los compuestos hidrofóbicos repelen el agua, o sea, son apolares porque las moléculas son incapaces de formar interacciones energéticamente favorables con el líquido. Listo. Y los compuestos fipáticos son moléculas que presentan una sola apolar y una sola polar. Y el agua va a intentar estar lo más ordenada posible rodeando la cola hidrofóbica y teniendo una mayor interacción con las cabezas hidrofílicas, ¿no? Que ahí tenemos la formación de micelas, que es un tipo de disposición de varias moléculas anfipáticas cuando interaccionan para formar una región interna. Y bueno, sería eso lo más importante acá de solubilidad. Para explicarlo de manera media rápida. Ahora vamos con pH capaz. Bien, la escala de pH va del 0 al 14 y mide la concentración de protones en una solución, ¿no? Esta es la escala logarítmica. Cada unidad de pH representa una diferencia de 10 veces en la concentración de protones, o sea que un pH de 6 tiene una concentración de protones 10 veces mayor que un pH de 7. A más pH, más básica es la solución. Y acá hablamos de ácido y de base, ¿no? El ácido es una especie química capaz de ceder protones y la base es una especie química capaz de aceptar esos protones. Y el par ácido-base conjugado es cuando, por ejemplo, acá el ácido cede su protón y acá queda el par ácido-base conjugado. O sea, queda, digamos, cómo queda cuando se le va el protón. Y lo mismo acá. Por eso esta actividad es bastante sencilla de resolver. ¿Cuáles de los siguientes no son pares ácido-base conjugados? Y este también, porque queda así, y este también, porque si le sacas la H, el protón, te queda esto. Entonces este es el que está mal, porque si vos le sacas un solo protón, te queda NH2. Sin embargo acá no era 2, era 1, entonces está mal. Bueno, tenemos ácidos fuertes o débiles acá. Estos son fuertes y los débiles son los que no se han disociado por completo. Los fuertes se han disociado completamente. Perfecto. Gracias a los ácidos y las bases débiles existen los sistemas de tamponamiento o los buffers, que ahora vamos a ver. Bueno, el pKa de un ácido es el logaritmo negativo de la constante de disociación. O sea, la constante de disociación mide la tendencia de un ácido a disociarse en una solución. Eso para tenerlo presente nomás porque no es muy importante ahora.
Bien. Se grafica el pH en función de la concentración de la base añadida y esto va a permitir determinar la concentración del ácido y su pKa. En una titulación, el punto medio sería el punto en donde el pH es igual al pKa del ácido. Y bueno, esa capacidad de tamponamiento, ¿no? Un ácido débil y su base conjugada van a actuar como tampones y van a mantener el pH específico dentro de un rango, ¿no? Donde están las mesetas, donde ven que no cambia drásticamente el pH, porque acá esto es pH. Vuelve agregando base, el pH va a subir. Si no cambia es porque ahí hay una zona de tamponamiento, de amortiguación o un sistema buffer. Un sistema no, una zona buffer. Perfecto. Bueno, también tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Dónde está? Acá, esta. Ténganlo presente, esta es la base conjugada, este es el ácido, pero tampoco le den, no sé, no van a haber cálculos en este parcial, así que no importa. Sistemas buffer mantienen el pH de los fluidos extracelulares constantes. Por ejemplo, tenemos el sistema bicarbonato que mantiene el plasma sanguíneo, el pH, que sea cercano a 7,4. Así que es muy importante como podemos visualizar. Ahora vamos a ir con... no sé qué toque. Vamos a ir con aminoácidos, me parece, ¿no? Bueno, las proteínas son macromoléculas que están compuestas por cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Acá tenemos que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Acá tenemos un aminoácido, la estructura tiene dos grupos. Tiene el grupo amino y el grupo carboxilo. Y un grupo que va a ir variando, depende del aminoácido, que es el radical, la cadena lateral. Acá tenemos la primera estructura, la estructura primaria, perdón. Tenemos la secuencia de aminoácidos que está unida por enlace peptídico. Acá tenemos la clasificación de los aminoácidos dependiendo de su cadena lateral. La cadena lateral de acá, por ejemplo, es no alifática. Es alifática no polar. Tenemos que son aromáticas también. Tenemos que son polares. Y tenemos algunas que son cargadas positivamente y negativamente. Bueno, también podemos ver acá que los aminoácidos también pueden titular, se pueden hacer este tipo de cosas, ¿sí? Acá, suiterión. ¿Qué sería suiterión? Bueno, primero voy a explicar. El pKa es la medida de tendencia a disociarse de un grupo ionizable. El punto isoeléctrico es el pH al cual el aminoácido tiene una carga neta 0. Y el suiterión es justamente esa estructura que se va a formar cuando está presente la estructura del punto isoeléctrico, o sea, cuando tiene carga neta 0. No tiene más. La curva de titulación de aminoácidos. Vamos a ver esta, por ejemplo, que ya la hice varias veces, pero no importa. Para el gráfico de titulación de la alanina, a pH 6 no hay capacidad buffer. ¿Por qué no hay capacidad buffer? Porque hay un tremendo cambio de pH acá. Donde hay capacidad buffer es acá. Acá, pero acá no hay capacidad buffer. Entonces esta es la que está bien. ¿El aminoácido tiene carga neta más 1? No, tiene más 1, tiene 0 acá. Más 1, no, más 1 tiene, no sé, por acá. Pero acá no. Y bueno, los otros también son todas disparates, así que no importa. Hoy. Vamos a... bueno, vamos a seguir con la estructura de las proteínas. Entonces, tenemos la estructura... Bueno, mentira. Vamos a empezar con esto primero. Las proteínas en su forma nativa están estables y tienen una disposición tridimensional, una función. Y bueno, cuando no la tienen es cuando se desnaturalizan. O sea, cuando se desnaturalizan, básicamente pierden la estructura tridimensional y la función. Generalmente esto es inducido por agentes físicos o agentes químicos. Tenemos el plegamiento, ¿no? Lo que va a hacer ahora es que, bueno, la estructura primaria, la estructura secundaria también, son los plegamientos repetitivos como, o sea, de hélices alfa y de hojas beta, que van a estar estabilizados por puentes de hidrógeno. Así que lo voy a mostrar bien acá. Pum. Puentes de hidrógeno. Esta es la alfa hélice, la hoja beta. Después la terciaria, disposición tridimensional global de una cadena polipeptídica. Acá ya tiene función. Y la cuaternaria es una asociación de dos o más cadenas polipeptídicas. O sea, es como que si esto lo hago por dos, tengo un dímero, y un dímero acá puede ser perfectamente de estructura cuaternaria, ¿no? Bien. Acá tenemos las proteínas fibrosas, que tienen una estructura lineal, son insolubles en agua y tienen funciones estructurales y de soporte. Y las globulares, sin embargo, son estructuras esféricas
con funciones diversas, pero más que nada de enzimas, anticuerpos, proteínas reguladoras, o sea, justamente lo que a nosotros nos interesa de todo esto. Bueno, proteína ya quedó, aminoácidos ya quedó, agua ya quedó, parásido base ya quedó. Ahora vamos a ir con enzimas. Enzimas, bueno, las enzimas son proteínas, claramente. Y son catalizadores biológicos, van a acelerar las reacciones químicas que serían capaz inviables en su presencia. Son altamente específicas para sus sustratos y, bueno, coordinan un montón de procesos, ¿no? Las estructuras de la enzima también son proteínas, excepto un pequeño grupo de ARN catalíticos. Y, bueno, el grupo prostético se puede formar por cofactores, por coenzimas, apoenzima o loenzima, ¿no? Lo importante son, acá, los cofactores, ¿qué son? Son iones inorgánicos que se unen a la enzima para garantizar la función. Bien, y las coenzimas básicamente son moléculas que son orgánicas que se van a unir a la enzima para facilitar la actividad catalítica. La coenzima es la parte proteica de la enzima sin el grupo prostético y la coenzima es todo completa. Sería, digamos, tipo grupo prostético, cofactor, coenzima, todo. El sitio activo es el lugar de la enzima donde se une el sustrato y tiene lugar la reacción. La reacción de unión de sustrato va a inducir un cambio en la enzima que va a facilitar la reacción. El sustrato sería una molécula que se va a unir al sitio activo de la enzima y se convierte en producto. Y la energía de activación es la enzima básicamente va a disminuir la energía de activación, facilitando el alcance del estado de transición y aumentando la velocidad de la reacción. Bien, bueno, después capaz tendrías que explicar un poquito de termodinámica antes de seguir. Puede ser. No, bueno, primero cinética enzimática. A medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad de reacción aumenta hasta un punto donde se estabiliza, ¿no? La velocidad máxima, debido a la saturación de los sitios activos de la enzima. Km es la concentración de sustrato, a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. O sea, es característico de cada enzima y va a reflejar la afinidad por el sustrato. Después, el estado estacionario se refiere a la condición donde la velocidad de formación del complejo es igual a la velocidad de su descomposición, alcanzando una velocidad de reacción constante. Básicamente, bueno, esto no importa mucho, pero acá tenemos la velocidad máxima, se satura y esta es la concentración a la mitad de la velocidad máxima. Después tenemos la inhibición enzimática reversible. Primeramente, el inhibidor se va a unir y se disocia de la enzima, permitiendo que la enzima recupere su actividad. La competitiva es que el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. La no competitiva, el inhibidor se une a un sitio diferente del sitio activo. A competitiva, el inhibidor se une al complejo directamente, o sea, acá. Y da. Después, bueno, tenemos la regulación alostérica, que básicamente poseen sitios reguladores adicionales donde se pueden unir moduladores. Estos moduladores pueden ser activadores o inhibidores y van a alterar la conformación de la enzima. ¿Dónde está? Acá, esta parte. Y bueno, la termodiactividad altera la velocidad de reacción sin modificar la constante equilibrio de las mismas. Listo. Encima ya está. Creo que voy a explicar un poquito de termodinámica ahora y después vamos a ir con glúcidos. Termodinámica. Bueno, la termodinámica, la primera ley es la conservación de la energía. La cantidad total del universo va a permanecer constante, no se destruye ni se crea, sino que se transforma. La segunda ley de la termodinámica es que la entropía total del universo siempre va a aumentar. Y bueno, los tipos de reacciones exergónicas liberan energía, endergónicas requieren esa energía y las reacciones acopladas son reacciones endergónicas que ocurren gracias a la energía liberada por reacciones exergónicas, comúnmente mediante la hidrólisis del ATP. Y bueno, esto es lo importante, esta ecuación. Y como me da miedo que no se me vuelva a grabar, como ya me pasó varias veces, no voy a tomarme tanto el tiempo para resolver estas cosas, sino que los dejo nomás acá para que vean y listo, ya está más fácil. Si no, tengo miedo que se me vuelva a atrofiar todo. Bueno, vamos a ir con los glúcidos entonces. Son biomoléculas, obviamente, también. Fuente de energía para los seres vivos. Almacenan la energía de forma de glucógeno hepático y muscular. Existen 3 tipos de glúcidos, los monosacáridos. Son polihidroxiacetonas o polihidroxialdehídos, o sea, dependiendo del grupo funcional que tengan acá. Acá tiene aldehído, acá tiene cetona. Aldoxosa porque tiene un aldehído y tiene 6 carbonos. Y acá también es una cetona y tiene 6 carbonos. Series D y L se refiere
que se determinan por la posición del grupo hidroxilo en el carbono quiral que esté más alejado del grupo funcional. O sea, básicamente, acá está el carbono quiral más alejado del grupo funcional, que es este. Está a la derecha, entonces sería D. Listo, fácil. En antiómeros es que cada centro quiral va a poder adoptar una conformación particular. Esto, básicamente. No tiene mucha, no sé, mucha explicación. Epímeros, isómeros que difieren la configuración de un solo carbono quiral. Es eso, no, tampoco tiene mucha explicación. Bueno, la formación de enlace N-glucosídico no, o glucosídico, bueno, se van a unir monosacáridos mediante una reacción de condensación donde el grupo hidroxilo de un monosacárido va a reaccionar con el grupo hemiacetal de otro, formando enlaces glucosídicos. Eso va a pasar. Entonces, bien, al mismo tiempo, digamos que protegen al carbono anomérico de la oxidación y explican la existencia de extremos reductores. Los azúcares con carbonos anoméricos libres son agentes reductores, así que los monosacáridos son todos tienen un poder reductor. Bien. Y bueno, está, oligosacáridos, acá tenemos sacarosa, acá tenemos lactosa, acá tenemos glucógeno, almidón y celulosa. El glucógeno es el almacenamiento de energía en los animales, de temperatura ramificada con enlaces alfa 1,4 y algunas 1,6. Después el almidón es una reserva energética de las plantas. Está compuesto por la amilosa, enlaces alfa 1,4 que no está ramificado, y después la amilopectina que sí está ramificado, alfa 1,6. Y la celulosa es un componente estructural de la planta, beta 1,4. Está. Ok, eso ya lo expliqué. Pronto. Bueno. Bueno, también me olvidé de explicar esta parte, pero no tiene mucha cosa. O sea, es como cuando se pone en solución, se forma la forma cíclica, digamos. Y está. La forma de Howard. Está, eso. Bueno. Ahora los lípidos. Los lípidos tienen una función de almacenamiento energético en el tejido adiposo y en semillas en las plantas. Forman la bicapa lipídica. Son agentes emulsionantes, son cofactores enzimáticos, asisten en el plegamiento proteico, algunos son hormonas, o sea, es un montón. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos con cadenas hidrocarbonadas largas, generalmente entre 4 y 36. Aunque hay de menos, obviamente. Son insolubles en agua. Y bueno, acá hay un ejemplo. La nomenclatura. Ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces y ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces. Acá siempre se cuenta 1, 2, 3. El primer carbono es el 3 acá, es donde está el doble enlace, o sea que es omega 3. Eso con respecto a esto. La nomenclatura: 18 carbonos, 0 insaturaciones. 18 carbonos, 1 insaturación en el 9. Pronto. Bien. Los omegas son esenciales, se adquieren a través de la dieta y los no esenciales no, por lo tanto, no, obviamente. Y eso se sintetiza en el cuerpo. Y los triglicéridos se pueden clasificar en simples, que están compuestos por 3 ácidos grasos idénticos, o mixtos. Después, bueno, es como se forma: 3 ácidos grasos más la glicerina. Se forma la reacción, pum, y queda ahí pronto. Después, bueno, habíamos dicho función de membrana acá. Fosfolípidos son compuestos por una cabeza polar, grupo aminofosfato, y una cola no polar, ácidos grasos. Bien, pueden ser fosfolípidos como están acá en la estructura, o pueden ser esteroles, que forma parte de los esteroles el colesterol como está ahí. Y eso sería lo principal. Acá hay algunas estructuras que se forman y la membrana plasmática, tenemos una imagen, las dos capas, proteínas, colesterol, proteínas, glucolípidos, todo eso.
Bueno, el transporte a través de la membrana que es selectiva puede ser por difusión simple, o sea, por medio del gradiente, o puede ser por difusión facilitada, mediante proteínas que van a ayudar a pasar, porque cuando están cargadas las proteínas o cuando son muy grandes no pasan. Entonces, bueno, o si no por transporte activo, que es por bombeo, que va a requerir ATP. Bueno, eso fue el módulo 1. Buenas, ahora vamos con metabolismo medio rapidito porque es bastante extenso. Bueno, metabolismo. Em, Metabolismo es básicamente el conjunto de reacciones químicas que se van a producir en las células, se dividen en dos ramas, en el catabolismo, que es una degradación de moléculas complejas para la obtención de energía, y el anabolismo, que es la utilización de esas moléculas sencillas y de energía para producir las moléculas complejas necesarias para la estructura, reproducción, etc. Ok, primero la glucólisis. Acá está la glucólisis, todo el proceso de la glucólisis. Perfecto. Una serie de 10 reacciones que tienen como objetivo degradar la molécula de glucosa para obtener 2 moléculas de piruvato y 2 ATP neto. Hay dos, digamos, etapas: inversión de energía, regeneración de energía. Tenemos acá primera inversión de ATP, pum, se fosforila la glucosa catalizada por la exoquinasa, ahí queda. Después se isomeriza la glucosa, ¿no? Nos queda la glucosa 6-fosfato y después se va a isomerar esa glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se va a volver a fosforilar por la fosfofrutoquinasa, según inversión de ATP, y después esa misma se va a fragmentar en dos gracias a la aldolasa, ¿no? La hidroxiacetona fosfato se tiene que transformar en un gliceraldehido trifosfato, ¿no? Necesitamos dos gliceraldehido trifosfato, entonces esta se va a isomerar por la tirosa fosfato isomerasa y esto se va a repetir dos veces. El gliceraldehido trifosfato se va a... Bueno, ahora pasamos a la fase de ganancia, ¿no? Acá en esta parte se genera el primer compuesto de energía elevada. La gliceraldehido trifosfato deshidrogenasa crea un compuesto de energía elevada y va a generar un par de equivalentes reductores formando 1,3 bifosfoglicerato. Esta sería la primera fosforilación a nivel de sustrato. El 1,3 bifosfoglicerato va a reaccionar con ADP para crear 3-fosfoglicerato y ATP. ¡Pum! Ahora tenemos 3-fosfoglicerato que por la por la fosfoglicerato mutasa va a pasar a ser 2-fosfoglicerato, porque se va a isomerar. Después se va a catalizar por la enolasa, se va a deshidratar y vamos a tener el fosfonolpiruvato. Y por la piruvatoquinasa vamos a tener piruvato. Es eso, poquitas palabras, la glucólisis. Después vamos a ver que cuando no hay oxígeno pasa una cosa, pasa esta cosa, la fermentación. La fermentación láctica, el piruvato se convierte en lactato mediante la lactato deshidrogenasa, va a recuperar la NH+, en la fermentación alcohólica, el piruvato se va a convertir en etanol mediante la descarboxilación no oxidativa a acetildehído, por la piruvato descarboxilasa, y se va a reducir a etanol por la alcohol deshidrogenasa. Es esa la reacción, pero bueno, esta se da cuando hacemos ejercicio intenso, por ejemplo, y no hay oxígeno, el piruvato va a hacer lactato y se va a acumular en los músculos. Y esta sucede, por ejemplo, en los organismos como levaduras y así. Bueno, esa es la glucólisis. Tiene todo un proceso de regulación que ahora vamos a ver. Bien, se va a regular por unos puntos de control, por la exoquinasa, que es inhibida por su producto, o sea, la glucosa 6-fosfato, por la fosfofrutoquinasa, que es el punto de control más importante. Vamos a ponerlos acá. Es el punto de control más importante. Está sujeto también a la regulación alostérica, y por la piruvatoquinasa, que está regulada alostéricamente. Acá tenemos la exoquinasa, piruvatoquinasa y la fosfofrutoquinasa. La inhibición alostérica de la fosfofrutoquinasa es activado por AMP y ADP y por fructosa 2,6-bifosfato. Por esas dos cosas la van a activar. Va a ser inhibida por altos niveles de ATP y citrato. La piruvatoquinasa va a ser inhibida por ATP por acetil-CoA
y va a ser activada por la fructosa 1,6-bifosfato. Bien. La hexoquinasa va a ser inhibida por la glucosa 6-fosfato. Y bueno, eso es súper resumido, o sea, más resumido imposible la regulación. Bien, igual tienen más esquemitas acá, pero es muy resumido. Ok. Ahora vamos con ciclo de Krebs. Antes de entrar al ciclo de Krebs, vamos a explicar un poquito de la mitocondria. Es un organelo que está presente en células eucariotas con membrana interna y externa que delimitan su espacio intermembrana y una matriz. La función principal es producir energía en forma ATP mediante la oxidación de los nutrientes como glucosa y ácido graso. El piruvato, que es el producto final de la glucólisis en el citosol, va a entrar a la mitocondria y se va a convertir en acetil-CoA por la acción del complejo piruvato deshidrogenasa. Así que antes del ciclo Krebs tenemos que ver este complejo. Tenemos el complejo. Consta de 3 enzimas, E1, E2, E3 y 5 coenzimas, TBP, ácido lipoico, coenzima A, FAD, NAD+. Está muy regulada por modulación alostérica y otras modificaciones covalentes que ahora no vienen al caso, pero especialmente por el estado energético celular, por la relación NADH, NAD+, la relación de acetil-CoA y coenzima A, y por ATP-ADP. Las deficiencias en este complejo van a generar algunas enfermedades, eso como un dato, y ahora vamos a ir un poquito más con el ciclo de Krebs, medio rápido. A ver, acá está el ciclo de Krebs. Bien, el ciclo de Krebs se conoce como ciclo de ácido cítrico o ciclo del tricarboxílico. Es una ruta central de metabolismo que va a ocurrir en la matriz y que consiste en 8 pasos en los cuales ocurren reacciones de oxidación, reducción, descarboxilación que van a producir NADH, FAH2 y GTP y CO2 como producto. ¿Ok? Entonces vamos con los pasos a seguir acá. Bueno, acetil-CoA se va a condensar con oxalacetato para formar citrato. El citrato, por la enzima conitasa, se va a deshidratar, se va a hacer cisaconitato, luego se va a volver a hidratar por la misma enzima conitasa y va a ser isocitrato. Todo esto fue una forma de isomerar el citrato. Luego el isocitrato de deshidrogenasa va a llegar y ¡pum! El NAD+ se va a robar acá uno, se lo va a llevar, acá ya tenemos un NADH producido y también, bueno, se va a descarboxilar, ¿no? Chao. Alfa-cetoglutarato se va a formar por el isocitrato y después el alfa-cetoglutarato por la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa va a llegar la coenzima y bueno, se va a descarboxilar y la coenzima va a ocupar ahí el lugar y va a llegar el NAD+ y va a formar un NADH+. La alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, gracias a ella, se va a formar ahora succinil-CoA. Bueno, succinil-CoA va a formar un GTP, lo tenemos, y se va a liberar la coenzima A. Después, gracias a la succinil coenzima sintetasa, se va a hacer el succinato y entre la acción succinato de deshidrogenasa se va a formar el fumarato y en ese proceso se va a liberar un FADH2. Del fumarato se va a hidratar, se va a formar malato a través de la fumarasa y del malato también a través de la malato deshidrogenasa otra vez se va a deshidrogenasar, bueno, no se dice así, pero ¿se entiende? Nada más va a venir y se va a llevar acá un electrón y vamos a volver al oxalacetato. El tema acá es que, bien, ya tendríamos el ciclo completo, lo completaríamos 2 veces, pero tiene una regulación, ¿no? Bueno, acá tenemos todos los intermediarios que, ¿no? Acá el citrato, ácidos grasos, alfa-cetoglutarato, el glutamato, el oxalacetato, el aspartato, asparagina. Bueno, el piruvato puede entrar como malato y puede formarse después. El piruvato también se puede transformar en oxalacetato y acá el fosfonol piruvato puede ser oxalacetato y oxalacetato puede ser fosfonol piruvato. Eso mismo. Y ahora esta es la regulación, ¿no? Se regula por estas sustancias básicamente, mayoritariamente, por ejemplo la enzima isocitrato deshidrogenasa se va a activar por calcio acá, pero se va a inhibir por succinil-CoA y NADH. Acá esta reacción del complejo de deshidrogenasa, el complejo piruvato de deshidrogenasa se va a inhibir por ATP, acetil-CoA, NADH, ácidos grasos y tiene totalmente sentido. Y se va a activar por AMP, coenzima A, nada más y calcio. Después la citrato sintasa se va a inhibir por NADH, succinil-CoA, citrato y ATP. Y se va a activar por ADP. Bueno, es eso la regulación, no tiene mucho más. Después tenemos las reacciones anapleróticas, que la más importante es esta, la de que el piruvato se transforma en oxalacetato por la piruvato carboxilasa. Y bueno, acá tenemos más. Perfecto.
perfecto. Ciclo Krebs ya está, glucólisis ya está. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nos vamos acá. Nos vamos de acá para la cadena de transporte de electrones, si no me equivoco. Bien. Acá estamos. La cadena de transporte de electrones, acá. Vamos a explicarlo medio rapidito. El complejo 1 es el NAD deshidrogenasa. Van a llegar acá y se va a oxidar el NAD a NAD+, transfiriendo electrones al flavim mononucleótido y luego los centros hierro-azufre y se van a bombear protones hacia el espacio intermembrana. El complejo 2 es succinato de deshidrogenasa, oxida succinato a fumarato y reduce FAD a FADH2, transfiere electrones a los centros hierro-azufre y luego a la coenzima Q, o sea, se va para acá, todos se van para acá, y después de la coenzima Q, la ubiquinona va a transportar los electrones del complejo 1 al complejo 2, del complejo 1 y el complejo 2 se van a transportar al complejo 3. El complejo 3, el citocromo, transfiere electrones desde la coenzima Q al citocromo C, bombeando más protones hacia el espacio intermembrana. Después se van a venir para acá y citocromo C, están acá. Bien. Después citocromo C se van a transportar hasta acá. Listo. El complejo 4, citocromo oxidasa, se va a reducir ahora el oxígeno a agua y se van a bombear más protones y así se va a completar todo. Básicamente el oxígeno acá va a aceptar los protones y se va a formar H2O. Después tenemos la fosforilación oxidativa, que es el proceso en el cual la energía liberada por la cadena respiratoria, ¿no? Todo eso que bombeó protones al espacio intermembrana, creó un gradiente electroquímico. La ATP sintasa va a utilizar el gradiente de protones para sintetizar ATP. Los protones van a fluir, digamos, de regreso a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa y se van a acoplar a la síntesis de ATP con el flujo de los protones. Resumidamente, muy rápidamente, con un repaso genial, súper rápido. Bien, el balance tenemos acá: glucólisis, oxidación de piruvato y ciclo Krebs. En total 30-32, sabemos que esto puede variar dependiendo de la lanzadera que se utilice para transportar los electrones. Buenísimo. Nos vamos para ahora otras rutas que no son tan complicadas, bueno, no son tan largas y tan así. Nos vamos para gluconeogénesis. Bueno, justo la gluconeogénesis no es precisamente corta, pero bueno, está. Gluconeogénesis. Empezamos de acá. Es el proceso de síntesis de glucosa a partir de precursores que no son glucídicos, como el lactato, los aminoácidos, el glicerol. Y bueno, los pasos principales: la conversión del piruvato a fosfonilpiruvato, ¿no? Piruvato, acá, a fosfonilpiruvato. Bien, si no, la conversión de fructosa a 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato, acá, por la fructosa 1,6-bisfosfatasa. O si no, la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa por la glucosa 6-fosfatasa. Bueno, se regula influenciada por algunos niveles de glucosa en sangre, por la insulina y el glucagón en sí. O sea, la insulina inhibe la gluconeogénesis, porque si ya hay si ya hay glucosa en sangre, ¿por qué va a crear más? Me explico. Entonces, por eso, y el glucagón la activa, porque estimula la liberación de glucosa. Bueno, listo, terminamos esto. Ahora vamos a... ¿qué podemos ir? ¿Qué podemos hacer ahora? Puede ser que beta-oxidación. ¿Dónde está beta-oxidación? Acá. Bien, bueno, acá tenemos que los ácidos grasos deben ser activados, ¿no? De esta forma. Básicamente te van a llegar acá a la membrana mitocondrial externa. Claro, acá el ácido graso libre viene, llega, pum, y agarra y se convierte en acil-CoA, perdón. Cuando se convierte en acil-CoA, va a entrar acá. Perfectamente, está. Entra cuando agarra la coenzima A. Y ahora tiene que dejar la coenzima A y subirse a la carnitina, acilcarnitina, para pasar por acá, por la carnitina, acilcarnitina translocasa. Llega por acá, está. Y después tiene que volver a recoger su coenzima y salir de la carnitina. Es como que se sube y baja. No sé para explicarlo así medio fácil, porque la verdad que a mí me costó un poco entender al principio. Y ta. Ahora tenemos un acil-CoA libre, porque pasa que no puede entrar.
Entonces por eso tenemos ahora una 5A, un ácido graso activado, quise decir, y ahora sí puede entrar a beta oxidación. En caso de los que son pares, bueno, vamos a tener acá esto. La beta oxidación va a ocurrir en la matriz mitocondrial y va a consistir en ciclos repetidos de deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y fragmentación tiolítica para producir acítico A, FADH2 y NADH2, ¿ok? La beta oxidación se va a regular por la disponibilidad de los sustratos, la actividad de las enzimas como la carnitina y por hormonas como glucagón y adrenalina que van a estimular la movilización de las grasas para la oxidación cuando se necesita energía, ¿ok? Bien, entonces acá tenemos, ¿no? Por la acil-CoA deshidrogenasa se va a transformar en transenol-CoA, por la enoil-CoA hidratasa, que se va a hidratar, vieron que se deshidrogenación, bueno, no me sale la palabra, hubo una deshidrogenación y después una hidratación. Después otra vez se vuelve a deshidrogenar y se forma cetoacil-CoA y se fragmenta ahora. Ahora en esta parte se va a empezar a fragmentar ahí, se va a fragmentar de 2 en 2 y da. Los productos se miden así. Este es par, ¿no? 18. Entonces vas a cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te van a formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se te forman 9. O sea, se te forman la mitad porque pensás que estás degradando de 2 en 2. Entonces se te forman 9 acético A, 9 NaH, 9 FAH2. Y en el caso de que sean impares, no pasa eso. En el caso de que sean impares, se hace el número menos 3 dividido 2. 17 menos 3 dividido 2 y ahí te da la cantidad. Más un propionil-CoA. Porque como al ser impar te va a quedar un compuesto de 3 carbonos que se va a llamar así. Listo, fácil. Esa es la beta oxidación. No tiene más drama ni más complicación. Bien, bueno, ahora vamos a explicar un poquito acá. La estructura del ATP, el adenosín-trifosfato, es una molécula que es re importante. Está formada por una adenina, una base nitrogenada, una ribosa, una pentosa, y acá grupo fosfato, 3 grupos fosfato. El tema es que acá la energía almacenada en el ATP se libera principalmente mediante la hidrólisis del enlace entre el segundo y el tercer fosfato. Cuando se hidroliza, ¡pum!, se da la cantidad de energía. Después tenemos acá esto, el NAD, nicotinamida adenina dinucleótidos, una coenzima que es esencial en el metabolismo, obviamente. Actúa como un transportador de electrones en las reacciones redox. Es, bueno, una niacina. La niacina es vitamina B3. Y una base nitrogenada adenina y una pentosa, ribosa y grupo fosfato. Es muy parecido al ATP, pero nada más que cumple otra función que no tiene nada que ver. Bueno, tampoco nada que ver, pero se me entiende. Bien, bueno, me parece que estaríamos... No, mentira, no estamos terminando el metabolismo porque nos falta ciclo de Cori y nos falta acá... Bueno, acá de ruta pentosa fosfato, lo que más tienen que saber es esto. Proporciona NADPH para la biosíntesis y proporcionar ribosa fosfato para la síntesis de ácido nucleico. Pues supuestamente esta ruta metabólica en el parcial no va a ir como tal así, pero si quieren pueden saber que tiene una fase oxidativa y una fase no oxidativa. En la fase oxidativa se forma la ribosa 5-fosfato y en la fase no oxidativa después se va a formar la ribosa 5-fosfato. Acá está. Listo, por si acaso, pero eso. Después del ciclo de Cori, lo voy a intentar explicar de una manera lo más sencilla. Estoy tratando de pensar cómo lo puedo plantear. Y nada, o sea, básicamente ocurre la glucólisis, ¿no? Cuando se necesita glucosa, cuando se necesita energía, perdón, se convierte en piruvato. El piruvato durante el ejercicio pasa a ser lactato y el lactato pasa por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado y a través de la lactato deshidrogenasa se transforma en piruvato otra vez. Y luego la gluconeogénesis que ocurre en el hígado va a generar más glucosa que va a ser liberada a la sangre y esa glucosa va a llegar otra vez fosforilada, otra vez va a llegar para ser fosforilada acá y después otra vez se va a poder almacenar como glucógeno o se va a poder degradar ese glucógeno para tener otra vez glucosa y llega glucólisis y más energía. Es eso el ciclo de Cori, no hay mucha complicación tampoco. Y terminamos metabolismo, me parece. Hemos terminado metabolismo. Perfecto. Bueno, seguimos módulo 3. Bueno, el módulo 3, básicamente, ácidos nucleicos. Las cosas básicas que tenemos que saber es, bueno, que la eucariota tiene el ADN ubicado en el núcleo, protegido por la envoltura nuclear, y la procariota tiene el ADN disperso en el citoplasma.
Eso es súper importante. Bien, la estructura del ADN, las bases del ADN, la adenina con la timina, la guanina con la citosina. Después, bueno, los nucleótidos son formados por una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El ADN tiene una desoxirribosa en su pentosa, esto, y el ARN una ribosa. Las bases nitrogenadas son las siguientes. Las púricas son la adenina y guanina, y las pirimidínicas son las timina, uracilo y citosina. Uracilo solamente en el ARN, y bueno, timina solamente en el ADN. La unión de nucleótidos se da por un enlace fosfodiéster en el carbono 5' de un nucleótido con el carbono 5', con el carbono 3', perdón, del otro. Vamos a ver si puedo buscar acá cómo es que se da fosfodiéster acá. El enlace N-glucosídico es este de acá, un carbono 1 de la pentosa con la N de la base nitrogenada, acá, y esto acá. Y bueno, después el extremo 5 fosfato terminal, y después el extremo 3' hidróxilo terminal. Bien. Bueno, tenemos oligonucleótidos y polinucleótidos, lo sabemos. Doble hélice del ADN, también, ya lo sabemos. La adenina con la timina, 2 enlaces de hidrógeno. Y la guanina con la citosina, 3 enlaces de hidrógeno. La doble hélice del ADN es dextrógira, tiene 10 pares de bases por vuelta. Y eso. Las conformaciones del ADN las podemos ver acá. La forma B, la forma más estable, la forma Z es más alargada y la forma A es dextrógira y la inclinación de pares de base es 11 pares de bases por vuelta. La estructura del ARN, digamos que no poseen una estructura secundaria de referencia, son monocatenarios, o sea, tienen una cadena, pero pueden plegarse para formar una doble cadena. Y bueno, tenemos diferentes tipos de ARN: el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Vamos al dogma central de la biología molecular, el flujo de la información. Sucede primero que el ADN, a través del proceso de transcripción, va a pasar a ser ARN mensajero, y a través del ARN mensajero se va a traducir en proteínas. Bueno, los tipos acá de ARN. El ARN mensajero va a codificar para las cadenas polipeptídicas. El ARN ribosomal y el de transferencia van a participar en la síntesis de proteínas. Propiedades de los ácidos nucleicos. Vamos a ir por acá. Acá tenemos un tipo de estudio que se hace, una espectrofotometría, para ver la absorción de la luz a 260 nanómetros. Y también tenemos cómo se desnaturaliza con la temperatura. La temperatura Melvin es la temperatura que representa o sea, en la cual la mitad del ADN se encuentra desnaturalizado. Desnaturalizado significa que esté así, que se separan las dobles, la doble cadena. Y la electroforesis es cuando se separan nucleótidos mediante un campo eléctrico y se puede ver, digamos, el ADN separado. Eso también es importante. Bien, bueno. Ahora vamos a ir un poquito para acá. El tema del núcleo. El núcleo bacteriano es, bueno, una región donde se encuentra el ADN bacteriano que no está delimitado por una membrana. La estructura del ADN en sí es súper enrollado, y su genoma tiene un cromosoma circular, y los plásmidos pueden transferirse entre bacterias. Existe la hipótesis del origen del núcleo celular, que es que la célula central era depredadora de otras células, entonces necesitaba una membrana para proteger el ADN de los procesos internos. Bien. La formación del núcleo celular, perdón. La membrana plasmática recubre el ADN, se imagina, separa y forma la envoltura nuclear con dos membranas lipídicas y poros nucleares. Vamos a mostrar un poquito acá el núcleo. De la nada me salió un aplauso. Bueno, gracias. Vas a salir en el video por darme un aplauso. Y la estructura del complejo poronuclear
Está por acá. Acá. El complejo poronuclear tiene 30 proteínas diferentes más o menos y es un pasaje selectivo a través de la membrana. Bien. Y es bidireccional. La lámina nuclear sería una red de filamentos intermedios que van a recubrir la cara interna de la membrana nuclear interna y van a contribuir a la forma y a la estabilidad estructural del núcleo. Bueno, después los niveles de compactación, yéndonos un poquito para acá, ¿dónde está? Acá está, los niveles de compactación. Tenemos la cromatina, en sí es un complejo de ADN y de proteínas que tienen distintos niveles de compactación también. Todo es ADN, todo lo que voy a hablar acá es ADN, nada más que está más o menos enrollado, es eso nomás. El primer nivel es la fibra nucleosómica, el collar de perlas de 10 nanómetros. El segundo nivel son las fibras gruesas de 30 nanómetros que forman un solenoide o un zigzag, depende de ahí, a veces se forma eso. Ahí está, la imagen ahí. El nucleosoma es un octámero de histonas y las histonas tienen dominios globulares y colas básicas. Eso es bastante importante. Bien. La acetilación y desacetilación de lisina y arginina modifican la afinidad de ADN e histonas y van a regular la compactación. Eso también es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Los bucles son regiones de ADN que están unidos a una zona proteica y regulan de manera independiente la compactación, ¿no? Los SARS y los MARS también son regiones de unión, acá están, durante la mitosis y la interfases, ¿ok? Eso, no sé, eso es un poquito específico, capaz que eso no es tan relevante. Digamos para acá. La eucromatina está menos condensada y tiene la transcripción más activa, por lo tanto. Y la heterocromatina está más condensada y los genes como que están más inactivos. Constitutiva se refiere a que siempre está compactada y facultativa es que hay una compactación variable dependiendo del tipo celular y su estado de diferenciación. Esto con respecto a la heteromatina. Bien. Después tenemos acá los cromosomas se organizan en el núcleo dependiendo del número cromosómico, el número de genes y su actividad. O sea, no es algo aleatorio. Y bueno, no hablé mucho del nucleolo anteriormente, pero para decir algo así medio simple de él, es la región del núcleo donde se transcriben los ARN ribosomales y se ensamblan las subunidades ribosómicas y su estructura es una zona fibrilar y una zona granular. En la fibrilar es donde sucede la transcripción del ARN ribosomal. Es eso nomás, no tampoco me voy a meter demasiado en esos detalles porque está. Vamos con un poco del tema de cromosomas, capaz, ¿no? Ahí están los cromosomas, acá están los cromosomas. Cromosoma metafásico. Los cromosomas van a ayudar, digamos, a distribuir equitativamente el ADN entre dos células hijas durante la división celular. Tienen un centrómero y un cinetocoro, que es el punto de unión de los cromosomas al uso mitótico. Vamos a clasificar los cromosomas por su centrómero. Acá están. Metacéntrico, el centrómero está en el centro y los brazos son iguales. Submetacéntrico, el centrómero está hacia un lado, entonces hay brazos más cortos que otros. Y acrocéntrico es que el centrómero está muy cerca al extremo, por lo tanto es un brazo sumamente corto, y bueno, el telocéntrico directamente tiene un solo brazo. Bien, entonces el cariotipo, que está por acá, es el ordenamiento de cromosomas por tamaño y morfología. Identifica, digamos, pares cromosómicos mediante algo llamado bandeo G, pero bueno, ahora no tiene importancia. Tiene 23 pares de cromosomas, 22 autosomas y un par sexual. Listo. Las mutaciones, acerca de mutaciones. Bueno, mutaciones cromosómicas. Las aneuploidías son la alteración en el número de cromosomas. Puede ser una monosomía, una trisomía, como vemos por acá. Y las euploidías ya generalmente no son viables, es una alteración del número de juego de cromosomas, puede ser una poliploidía, una triploidía. Eso sucede en el tema de meiosis. A veces, en vez de tener 46 cromosomas, tienen, no sé, el más
por 3, ¿me entendés? 23 por 3 cromosomas. Mucho. Y eso no suele ser viable con la vida. Bueno, vamos ahora a ciclo celular. Vamos rápido acá. El ciclo celular, vamos a empezar, se consta de estas fases, la interfase y la mitosis. En la interfase tenemos 3 fases. La interfase acá, G1, preparación para la replicación. S es la replicación del ADN. G2 es la síntesis de proteínas y de ARN. Y M es la mitosis, básicamente. La importancia de esto, de la replicación, es que se transmita de manera fiel la información genética, haya mecanismos de corrección y reparación de errores y que haya mutaciones y reorganizaciones que sean necesarias para la evolución y para la variabilidad genética. Bien, vamos ahora a irnos un poquito, después volvemos. Vamos a replicación. Replicación es semiconservativa. Cada nueva hélice tiene una hebra parental y una nueva. Es bidireccional, o sea, la replicación ocurre en ambas direcciones desde el origen. Y bueno, eso sería importante. Después tenemos las enzimas más importantes. ADN polimerasa va a catalizar la unión de nucleótidos, van a necesitar un cebador. La primasa va a sintetizar ese cebador de ARN. La helicasa va a desenrollar la doble hélice de ADN. La topoisomerasa va a corregir el superenrollamiento una vez que se une, y las proteínas de unión al ADN estabilizan la hebra molde desenrollada. Tenemos hebra conductora y la hebra retardada, ¿no? Vamos a ver por acá. Bueno, había dicho el origen de replicación acá. Las eucariotas tienen muchos. Y bueno, vamos por acá. La hebra conductora, síntesis continua en la dirección 5', 3', y la hebra retardada es una síntesis discontinua de los fragmentos de Okazaki. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, como ya hemos visto antes, son secuencias repetitivas de ADN. Bueno, la telomerasa va a añadir nucleótidos a los telómeros usando un molde de ARN, completando la secuencia de ADN del cromosoma, que le falta tipo esa partecita. Bueno, podemos mirar el video y después voy a explicar el resto de cosas. Bueno, DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other. Bueno, esto es replicación. Se desenrolla el ADN. Estamos viendo cómo ahí nos marca las bases complementarias, con sus bases complementarias ahí. De 5' a 3', la dirección siempre, 5' a 3', son ahí antiparalelas, podemos ver, siguen siendo complementarias. Bueno, acá viene, la helicasa nos viene a separar y se crea la horquilla de replicación. Una vez que están separadas las hebras, viene la primasa y nos pone un cebador de ARN. Nos deja ahí el cebador, cosa que ahora pueda venir la ADN polimerasa y empiece a sintetizar la nueva hebra, ¿no? Ahí empieza de 5 a 3', empieza a poner todos los nucleótidos, pum, 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 pum. Esa es la hebra líder. Ahí va poniendo, pim, 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 pim. Después la hebra retardada es la de abajo, que claro, se va formando de a poquito por los fragmentos de Okazaki. La primasa pone un cebador, después va la ADN polimerasa y va junto con el cebador y los fragmentos de Okazaki, los va a ir armando y así sucesivamente. La primasa pone otro cebador de 5 a 3'. Y la exonucleasa va a sacar los cebadores para que después venga la ADN polimerasa y coloque los nucleótidos donde ahí sacaron el ARN. Y después va a venir la ligasa y ¡pum! Va a juntar todo. Va a ligar todo. Listo. Después se enrolla. La topoisomerasa cuida que no se super enrolle. Y está. Esa es la replicación. No tiene más misterio que eso, literalmente. Bien. Lo que sí hay que tener muy en cuenta para el parcial es el tema de la diferencia, lo que pasa con las procariotas y las eucariotas en transcripción y en replicación. Pero no hay tampoco demasiada diferencia.
Así que, ta, es eso. Bien, sigamos. Ahora me voy a seguir con citoesqueleto. Me voy a ir por acá, más arriba, más arriba, más arriba. Ta. Bueno. Citoesqueleto es una red de fibras que se va a extender a lo largo de la célula y va a formar una estructura tridimensional dinámica. Las principales funciones van a ser mantener esa estructura y organización interna de las células, va a permitir que la célula se mueva, va a facilitar la comunicación entre los compartimentos celulares, también va a participar en la división celular, que eso es muy importante después, y va a permitir las uniones intercelulares y la adherencia célula matriz y extracelular. ¿Okay? Está conformado por tres grandes grupos de filamentos. Los microtúbulos están constituidos por proteínas, específicamente por dímeros de alfa y beta tubulina. Y bueno, tiene un diámetro de 25 nanómetros. Cada protofilamento tiene una polaridad estructural con el extremo positivo formado por la beta tubulina y el extremo negativo por la alfa tubulina. O sea, negativo es la alfa tubulina, positivo la beta tubulina. Y básicamente tiene una polaridad. Bien, después tenemos los filamentos. Bueno, no, tenemos más características de los microtúbulos, que son los centromas y los centrómeros. Los microtúbulos van a polimerizar y despolimerizar desde el centrosoma, perdón. Ese va a ser su centro para eso, el centrosoma. Y va a estar conformado por dos centriolos. Y eso, básicamente. Y tiene también otras proteínas accesorias que van a iniciar la síntesis del microtúbulo. Después, bueno, las proteínas motoras como las kinesinas y las dineínas, lo mismo, proteínas motoras que van a ayudar a que se mueva. Y los microtúbulos van a permitir que ocurra la segregación cromosómica durante la mitosis y forman parte también de estructuras específicas como los cilios y los flagelos. Ahora sí, filamentos intermedios tienen un diámetro de unos 10 nanómetros, proporcionan un andamiaje que integra componentes del citoesqueleto y la organización interna de la célula. Los tipos, hay filamentos de queratina, de bimentina y de láminas, perdón. Y bueno, los de queratina están en el pelo, en las uñas, las bimentinas están encontradas en el tejido conjuntivo y las láminas forman la lámina nuclear y demás. Bien, y ahora tenemos acá los filamentos de actina. Los microfilamentos son los más pequeños, 7 nanómetros, están constituidos por dos polímeros helicoidales de subunidades de actina globular y tienen polaridad. El único que es apolar son los filamentos intermedios. Esto es importante. Y está. O sea, más que nada es eso lo más importante. Después el tema de la contracción muscular, también en el músculo esquelético los filamentos de actina y miosina se organizan en sarcómeros y la unidad básica de contracción. La miosina 2 es un motor molecular y va a interactuar con la actina para producir la contracción muscular. Hay un video acá, no sé si ponerlo porque es un poco largo, pero bueno, o sea, lo puedo dejar acá en el esquema y después lo puedo mandar. Bien, acá tenemos filamentos intermedios, microtúbulos, filamentos de actina. Perfecto, vamos con otro tema. Bueno, volvemos a división, a ciclo celular, pero para después poder pasar a mitosis y demás. Porque acá nos olvidamos de una parte de regulación, ¿no? El ciclo celular, ya dijimos que es una secuencia ordenada de eventos que va a culminar en la formación de dos células hijas que son idénticas, ¿no? De la célula madre, y es un proceso continuo que está altamente regulado, está dividido en dos grandes etapas, interfasis y mitosis. A lo largo del ciclo van a ocurrir procesos muy importantes como la replicación del ADN, la segregación cromosómica y la división del citoplasma. Entonces, sabemos que en la G1 la célula va a crecer y va a sintetizar proteínas necesarias. En la G0 es una fase de reposo, algunas células pueden entrar en esta fase donde cesa su crecimiento y bueno, se pueden reingresar igual al ciclo celular después. La síntesis, se replica el ADN y la G2, la célula continúa creciendo y se prepara para la distribución equitativa. Después, la regulación del ciclo está regulado por complejos de proteínas formados por ciclinas y quinasas dependientes de ciclina. Estos complejos van a controlar el paso a través de las diferentes fases del ciclo celular, ¿no? Tenemos varias además, acá tenemos no voy a empezar a nombrar todas porque son un montón, pero bueno, no son un montón, pero la más importante, por ejemplo, es el factor promotor de la mitosis que va a inducir la mitosis, eso es importante. Después, bueno, la que estimula la entrada a la fase S, la que estimula la entrada a la fase G1, de G1 a la S, perdón. Y bueno, lo importante es que estos puntos de control van a verificar y modular, digamos, cómo va el ciclo celular. Los puntos de control. Eso.
eso es importante del ciclo celular. Hay que aprenderse, ¿no? Un poquito el tema de las ciclinas, que son simplemente proteínas cuya concentración va a variar cíclicamente. Eso. La actividad de las ciclinas dependiente de quinasa va a depender de la asociación con las ciclinas, con la fosforilación y con la desfosforilación en residuos específicos y con la presencia de los inhibidores. Listo. Si quieren, ahora sí, vamos a pasar a mitosis, por fin. Acá tenemos mitosis. Sí, o sea, lo puedo explicar perfectamente con la imagen, pero el video está muy lindo, me gusta mucho. Pero primero voy a poner la imagen. La mitosis sería el proceso en el cual una célula eucariota se va a separar, o sea, separa los cromosomas duplicados en su núcleo en dos conjuntos idénticos para formar dos hijos idénticos. Entonces, bien. Tenemos que la cariocinesis es la división del núcleo, eso es importante, un concepto importante, y la citocinesis la división del citoplasma y de los organelos celulares. Bueno, la cariocinesis además también implica la separación de las cromátidas hermanas previamente duplicadas, ¿no? Ok. Ay. Entonces, hay un punto de control en la transición de la metafase a la anafase, pero bueno, todavía no llegamos a eso. Vamos a hacer un repaso de cromosomas. Cromosoma en mayor estado de la compactación de la cromatina, está visible únicamente en la fase M, específicamente en la metafase. Las cromátidas hermanas son dos copias idénticas de un cromosoma unidas por un centrómero. Los brazos son cada cromátida tiene dos brazos, uno corto y uno largo, excepto los cromosomas metacéntricos y telocéntricos. Los centrómeros son el punto de unión de las cromátidas hermanas. El cinetocoro es la estructura proteica en el centrómero que va a servir como un punto de anclaje para los microtúbulos del uso mitótico, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y los centriolos son organulos del citoesqueleto que están formados por tripletes de microtúbulos que están dispuestos en forma de un cilindro. Y bueno, el centrosoma es el par de centriolos que están dispuestos perpendicularmente, rodeados del material pericentrioliar, y son los organizadores de los microtúbulos. ¿Ok? Entonces vamos ahora a las etapas de la mitosis. La profase es cuando se condensa la cromatina. Cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Se desaparecen los nucleolos y los centriolos se van a mover a polos opuestos y comienzan a formarse el uso mitótico. Pero da poquito, todavía no pasó nada todavía. Después de la prometafase se desintegra la membrana nuclear, se forman los cinetocoros y el anclaje a los microtúbulos. Acá como que los microtúbulos agarran la parte proteica del cromosoma, o sea, el cinetocoro quiero decir, y movimiento de los cromosomas hacia la placa eucotarial. Y acá llegamos a la metafase. La metafase, cromatina alcanza su máxima compactación, los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial y acá ocurre el punto de control metafase-anafase. Perfecto. Acá tenemos anafase. Se separan las cromátidas hermanas. La anafase 1 es el acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos y la anafase B, 1 no, quise decir A. La anafase A es eso. La anafase B es el alargamiento de los microtúbulos interpolares elongando la célula. Hay tipos de microtúbulos que actúan acá. No voy a entrar en eso en detalle, pero bueno, buscan tipos de microtúbulos y tal. La telofase es cuando las cromátidas hermanas llegan a los polos opuestos y se va a resamblar la membrana nuclear y el nucleolo, y se va a descondensar la cromatina y la célula comienza a estrangularse para dividir su citoplasma. En este caso se va a dividir a través de un anillo contráctil que va a estrangular la célula y lo va a separar. Ay, me quedo sin voz. Y la célula animal es diferente lo que pasa, porque claro, en la célula vegetal, la célula animal es un anillo contráctil de actina y miosina que de forma perpendicular se va a estrechar y va a separar. Pero la vegetal no hay un estrangulamiento del citoplasma porque tiene una pared celular, entonces es diferente, es con las vesículas. Las vesículas de la proteogolgi se van a congregar en el centro de la célula y como que se fusionan y van a formar una lámina media dividiendo la célula en dos. Vamos a mirar el video. Está muy lindo y me gusta. Bien, acá comienza la profase, empiezan a mover, se empiezan a prometafase, la metafase, están en el ecuador, la anafase, se separan las cromátidas hermanas y por último la telofase. Me encanta esta animación, siempre me encanta. Bueno, ahora vamos a seguir con otro tema.
Así que bueno. Bien, para seguir con el hilo acá, vamos a meiosis, un tipo de división celular que va a ocurrir en un organismo con reproducción sexual. Va a producir la generación de células haploides, o sea, de gametos, a partir de células diploides. Bien, las características principales es que es una ronda de duplicación del ADN, seguida de 2 divisiones celulares sucesivas, o sea, meiosis 1 y meiosis 2. Es una división reduccional porque reduce a la mitad el número de cromosomas de la célula original, ¿no? Entonces, vamos un poco con las etapas, así medio rápido acá. La profase, la cromatina se comienza a condensarse. Cada cromosoma está compuesto por 2 cromátidas hermanas que están estrechamente asociadas. Los centriolos se van a mover a polos opuestos de la célula y comienza a formarse el uso meiótico. Los cromosomas homólogos se van a aparear y ocurre la recombinación genética, que esto es como lo más importante, ¿no? Cuando se intercambia. De hecho, acá tenemos una imagen de la fase, cómo se va intercambiando el material genético. Ahí. Acá. Tenemos que en la fase leptoteno los cromosomas homólogos se acercan. En cisoteno se forma el complejo sinaptonémico que permite el intercambio del material genético y el paquiteno es el más importante donde ocurre el intercambio de la información genética. En diploteno los cromosomas comienzan a separarse pero quedan asociados en un punto de recombinación que son los quiasmas y en diacinesis los cromosomas se van a separar un poco más pero siguen unidos por los quiasmas. O sea, la estructura está formada por 4 cromátidas que se le llama tetrada o bivalente. Bueno. Va a aumentar la variabilidad genética mediante esta combinación aleatoria de cromosomas homólogos paternos y maternos y durante la segregación cromosómica se va a permitir que las células hijas van a heredar combinaciones distintas de cromosomas maternos y paternos. Cada gameto va a recibir uno solo de los cromosomas homólogos, pudiendo ser cualquiera de los dos progenitores y bueno, la cantidad de combinaciones posibles depende del número de cromosomas. Un montón. Después tenemos, bueno, nos vamos a la metafase. En metafase se alcanza el máximo grado de compactación de la cromatina, los cinetocoros y centrómeros se orientan en la placa ecuatorial, como podemos ver acá. Y los cromosomas homólogos apareados unidos por los quiasmas forman esa tetrada o bivalencia ahí, ¿viste? Después de la fase 1 se segregan esos cromosomas homólogos hacia los polos opuestos, se rompen los quiasmas, se reduce el número de cromosomas, resultando en células haploides. De la telofase, por último, los cromosomas homólogos llegan a polos opuestos y comienzan a resamblarse y la envoltura nuclear se vuelve a armar, inicia la citocinesis y las células resultantes son haploides, como vemos acá. Y después, en la división de meiosis 2, se separa como si fuera una mitosis normal, pero se forman ahí 4 células haploides, porque claro, se hacen 2 mitosis, digamos, para que se entienda. Bien, eso sería el tema de meiosis. Vamos a poner el video acá. In prophase 1. Vamos a poner un poco rápido porque este video es un poco lento. In prophase 1, the DNA coils tightly and individual chromosomes En la become fase visible. 1 ocurre la recombinación. Después en la metafase se van a alinear. Los microtúbulos van a unirse al centrómero, como podemos ver. Y después los cromosomas homólogos se van a separar. Separan los cromosomas homólogos. Y ahora va a ocurrir la telofase, donde se va a estrangular la célula y ¡pum! Se va a separar ahí. Citocinesis. Vuelve a ocurrir lo mismo. Metafase, se vuelven y ahí se van a separar las cromatías hermanas pronto. La telofase por último para tener las 4 células haploides. Bien. Eso sería meiosis. Bien, bueno, ahora vamos a dar genes y genomas, que están por acá. Acá. Bien, el genoma es contenido total del ADN de una célula. Va a incluir tanto las regiones codificantes, o sea, los genes, como las regiones intergénicas e intrónicas, o sea, que contienen tanto ADN de secuencia única como ADN repetido. Los tipos de genoma en eucariotas son el genoma nuclear, mitocondrial y plastídico, o sea, que están plantas y protistas. La teoría endosimbiótica del origen de las mitocondrias propone que las mitocondrias se originaron cuando un organismo similar a una bacteria con capacidad de respiración fue fagocitado por una célula que no tenía esa capacidad. Este evento dio lugar a una relación simbiótica en que la célula hospedadora
hospedadora, perdón, obtenía energía de la bacteria. Entonces evolucionó y se convirtió en una parte integral de la célula. El genoma mitocondrial tiene una estructura circular y es cerrado y es similar al de los procariotas. El contenido del genoma mitocondrial son genes densamente empaquetados relacionados con la fosforilación oxidativa y la síntesis de proteínas mitocondriales. Bien, el tamaño del genoma, básicamente, el valor C es la cantidad de ADN por genoma y la paradoja del valor C dice que no hay correlación entre la cantidad de ADN de un organismo y su complejidad. Se puede tener mucho ADN, pero puede ser mucho menos complejo que nosotros. Por ejemplo, cada especie tiene un número y morfología y tamaño de cromosomas característicos que se van a observar en la metafase de la mitosis. Bueno, la estructura de un gen, el gen es una secuencia de nucleótidos que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína y un ARN funcional. Los genes en procariotas tienen una región codificante continua desde un codón de inicio hasta un codón de finalización. En eucariotas las secuencias codificantes están interrumpidas por los intrones. Eso es re importante. Así que los procariotas tienen genomas compactados sin intrones y los eucariotas tienen genomas con intrones y grandes regiones intergénicas. Los intrones van a aumentar en número y tamaño con la complejidad del organismo. Las familias génicas, bueno, se refieren por ejemplo al ARN ribosomal, que son genes repetidos en tándem con una función bien definida, y las histonas, por ejemplo, son genes repetidos en tándem necesarios en gran cantidad. Las secuencias repetidas, vamos con eso ahora, mini satélites y microsatélites, son útiles como marcadores moleculares para la identificación de individuos, y los repetidos dispersos son tramposones que comprenden una enorme parte del genoma humano. Bueno, enorme no, pero una gran parte. Bien. Estoy hablando acá de la cosa y no estoy poniéndola. Porque tenemos ADN repetido, altamente repetido, medianamente repetido. El medianamente repetido puede ser en tándem o pueden ser dispersos. El ADN altamente repetido es el ADN satélite. En tándem son microsatélites, mini satélites y las familias génicas. Y los dispersos, bueno, son esos que están ahí. Este esquema está bastante bueno. Después, un panorama general del genoma humano serían secuencias repetidas, componen aproximadamente la mitad del genoma y los genes ocupan un porcentaje menor y la mayoría son intrones. Las secuencias codificantes representan alrededor de un 2% del genoma humano, o sea, súper poco. Bien, terminamos con genoma. No hay mucho más para entender, solamente eso. Ahora vamos con transcripción. Bueno, acá estamos la replicación, acá estamos la transcripción. Bien, la síntesis de ARN es el proceso en el cual se produce ARN a partir de moldes de ADN. La importancia de la transcripción, bueno, es que básicamente permite la regulación de la expresión génica. Es eso. La estructura del ARN, una molécula lineal, no forma una doble hélice mayoritariamente. Se añade un capuchón, que se le dice cap, y una cola poli A antes de que el ARN mensajero se traduzca en proteínas en este plasma. Bien, que eso lo vamos a ver ahora en el video, que se va a mostrar clarito cómo se arma el ARN mensajero. Y bueno, son esos tipos de ARN, básicamente. Hay una hebra estabilizadora y una codificadora también. La ARN polimerasa usa la hebra codificadora como molde para sintetizar ARN en dirección 5A3'. Y los pasos de la transcripción son la iniciación, la elongación y la terminación. En la iniciación se reconoce el promotor y se forma el complejo de iniciación. En la elongación se sintetiza el ARN y en la terminación se finaliza la síntesis de ARN y se libera el transcripto primario. La ARN polimerasa y los promotores. Bien, esto es importante. La ARN polimerasa cataliza la síntesis de ARN sin necesidad de un cebador, diferente al otro. Promotores. Me refiero con promotores a secuencias de ADN que indican dónde la ARN polimerasa debe iniciar la transcripción. La transcripción en E. coli, las subunidades de la ARN polimerasa básicamente incluyen las subunidades catalíticas subunidad sigma, que va a identificar los sitios de inicio de transcripción, y el promotor de E. coli contiene secuencias en la posición -10 y -35 que son reconocidas por la ARN polimerasa. Esto sí supongo que es bastante importante porque es bastante también complejo y casi toda transcripción se encarga básicamente de comparar cómo es en procariotas y cómo es en eucariotas. Ahora igual vamos a ver, en el video está todo muchísimo más claro. Bueno, es eso. En eucariotas hay diversas ARN polimerasas.
Hay secuencias promotoras que incluyen la caja TATA y otras secuencias específicas que van a facilitar la unión de factores de transcripción. O sea, los promotores facilitan la unión de factores de transcripción y la RNA polimerasa. Eso es lo que hacen estas secuencias promotoras. Y los factores de transcripción involucran proteínas, un montón de proteínas que tienen un montón de nombres difíciles y tal. Después hay secuencias reguladoras en cis, que son promotores y estimuladores que se van a encargar de regular. Todo es regulación y ayudar a unir y estimular, o sea, es todo eso. Después, los activadores y represores, bueno, hacen eso justamente. ¡Ay, me asustaste! Hacen eso justamente y la elongación va a ser regulada por factores que van a pausar o reanudar la transcripción según las necesidades que tenga la célula, obviamente, ¿no? Bien. Ok. Vamos a ver el video y ahí se va a entender todo re bien. Porque yo hablé acá al aire y bueno, acá tenemos el de transferencia que lo vamos a ver en traducción, el ribosomal también en traducción y el mensajero. Este es el de transferencia. A ver el video. Acá. Bueno, acá está el video. Esta es una célula. Uy, Dentro bueno, hay la necesito que me estructura. hable esa señora. Bueno, acá está el video. Ahí vemos la célula, el núcleo. Esta animación es bastante famosa. En el núcleo están los cromosomas, ahí. Toda la estructura, las histonas, todo lo que hablamos hoy está ahí, literalmente. La doble hélice, los genes. Ahí viene una gran enzima, la ARN polimerasa. Y va a empezar a añadir los nucleótidos. Los está añadiendo ahí. Durante la transcripción se va a liberar el ARN mensajero, como podemos ver. Y acá llega la parte que quería que vieran. Ah, bueno, falta eso. Madura en el sentido de que se le quitan los intrones, una secuencia de intrones que no les sirve. Y quedan los exones, que son los genes que van a codificar. Y después se va para el ribosoma, donde el ARN de transferencia, con los aminoácidos y su secuencia de nucleótidos, que son codones, son tripletes, van a ir ahí leyendo el código y van formando los aminoácidos. No sé si se entiende, pero bueno, ese sería el proceso básicamente. No tiene más cosa. Y bueno, ahí se forma la proteína y listo. Ahí también mostró un poco de traducción, o sea, nos fuimos de un poco del tema, ¿no? Pero bueno, es eso. Bueno, la traducción del ARN mensajero es la etapa final de la expresión génica y la que sintetizan las proteínas utilizando el ARN mensajero como molde. Este proceso ocurre en sentido 5' a 3' y comienza en un sitio de inicio con la lectura de las bases en tripletes, o sea, en los codones. Los componentes principales van a ser, bueno, es re importante el código genético, ¿no? Está basado en 4 bases nitrogenadas, 64 codones posibles, 61 codifica aminoácidos. No sé quién inició acá, Ibai, pero bueno, por favor, déjame grabar el video. Bien. Acá tenemos 3 son codones de terminación. UAA, UAG y UGA. Cuando se leen esos codones, ya está, se termina. Codón de inicio, AUG, la metionina. Cuando se lee eso es cuando inicia. Y bueno, está. El código genético es redundante ya que varios codones pueden codificar para un mismo aminoácido. Eso sería por parte de acá. Bien. Ribosomas. Son las estructuras compuestas por... ¿Qué anda toda la gente acá? Me dan miedo. ¿Qué está diciendo? Ah, sí. Son estructuras compuestas por proteínas y ARN ribosomal. Tienen 2 subunidades, la mayor y la menor, y 3 sitios importantes, A, P y E. Y llevan a cabo la síntesis de proteínas mediante la unión de aminoácidos. ¿Okay? Eso, los sitios del ribosoma, eso es importante.
Yo recuerdo acá, me parecía yo que había puesto imagen. Acá, EPA. Eso es un ribosoma. Después el ARN de transferencia va a actuar como adaptador entre el ARN mensajero y los aminoácidos. Cada ARN de transferencia tiene una secuencia específica que se va a unir a un aminoácido en concreto. Esta tiene una estructura en forma de trébol, como ya hemos visto antes, el ADN acá de transferencia. Esta. Y ta. El anticodón se va a unir a los codones del ADN mensajero y se va a formar de esa manera. Entonces el proceso de traducción básicamente es así. Inicio. La subunidad menor del ribosoma se va a unir al ARN mensajero, ¿no? En eucariotas, el ribosoma va a reconocer el capuchón de 7-metilguanosina, el CAP, que habíamos hablado antes, que se le añade, el CAP y la cola poli-A, bueno, va a reconocer el CAP en el extremo 5' del ARN mensajero. En procariotas se va a reconocer la secuencia Shine del grano o algo así, un dato ahí. Y bueno, está. Se ensamblan los factores de iniciación y el ARN de transferencia, iniciador. Y bueno, de esta forma, la metionina en eucariotas va a iniciar. Y la N-formilmetionina en procariotas se va a unir al codón de inicio. Es unas diferencias que tiene, pero bueno, son pequeñas. Después de la elongación, el ARN de transferencia iniciador se va a colocar en el sitio P del ribosoma. ¿No? Estamos acá, en el sitio P. Un nuevo aminosil ARN de transferencia se une al sitio A del ribosoma. La subunidad mayor cataliza la formación de un enlace peptídico entre el aminoácido del sitio P y el sitio A. Y el ribosoma se desplaza 3 nucleótidos hacia el siguiente codón, moviendo el peptil al sitio P y el ARN de transferencia vacío al sitio E. No sé si se entiende, pero ahora cuando veamos el video va a quedar mejor. La terminación va a ocurrir cuando la síntesis se detiene, cuando encuentra un codón de terminación, bueno, se llega al sitio A. Los factores de liberación reconocen estos codones y provocan la liberación de una cadena polipeptídica recién sintetizada del ribosoma. Y bueno, o sea, las proteínas represoras se van a unir a secuencias específicas para bloquear la traducción, por ejemplo, la síntesis de ferritina. Pero no sé, son cosas que tampoco son tan importantes. Y sobre el código genético, que no hablé mucho antes de terminar por acá, es casi el mismo en todos los organismos. Cada codón especifica solo un aminoácido, pero diferentes codones pueden codificar para el mismo aminoácido. Y ocurre esa interacción de forma antiparalela, que es que se reconoce codón y anticodón. Bueno, vamos a ver acá el video de traducción, así se entiende un poquito más. Uy, creo que lo saqué. Efectivamente, lo saqué. La tarea de este ARN mensajero es... La tarea de este ARN mensajero es... Bueno. No sé qué es esto que está acá arriba. Acá tenemos cómo se está sintetizando. Se está leyendo. Ahí la proteína, pum, se libera. Ahí viene, se va leyendo los codones. El ARN mensajero es la cosita amarilla. Y básicamente es eso. Ese sería el proceso. Se va leyendo. Va pasando y se libera. Pasa y se libera, pasa y se libera. Y se van liberando y se va sintetizando por mientras la proteína, que es lo que está en rojo. Ahí vemos cómo pasa, se sintetiza, pasa y se sintetiza. Se van leyendo, se van. Interesante además cómo está hecha la animación. Ahí, a eso me refería. Y bueno, se van armando ahí las secuencias de aminoácidos por cada ribosoma de transferencia. Y bien, ese proceso, se van corriendo ahí. Bueno, se terminó
Traducción también. La hice un poco corta, la verdad, pero es un poquito más compleja, obvio, pero nada, esto es un repaso general, obviamente. Tampoco puedo meterme demasiado. De aminocarboxilo, sí, es verdad. Y acá, el ARN de transferencia para metionina ingresó por el sitio P al ribosoma. Ingresó por el sitio P. Bueno, sobre las mutaciones del ADN acá. Las mutaciones silenciosas no afectan a la síntesis de proteínas. Las mutaciones de cambio de sentido pueden ser perjudiciales, ¿sí? Porque, claro, literalmente puede pasar, o sea, porque claro, si es silenciosa, puede ser que cambie una base y siga codificando para el mismo aminoácido. Entonces no pasa nada, porque tipo no cambia el aminoácido, solamente cambia ahí no pasa nada. Pero si es de cambio de sentido, puede ser que cambie un aminoácido que sea, por ejemplo, básico. En realidad tendría que ser uno ácido. Por ejemplo, ahí te afecta un montón. Sin sentido es que directamente te codifica para para un codón de terminación, por ejemplo. Ahí literalmente eh, te trunca la secuencia, o sea, no se puede codificar. Y después, por inserción y deleción, bueno, si se te añade uno, se corre el marco de lectura, porque se empieza a leer diferente. Si te quitan uno, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, está. Esas son las mutaciones, así explicada medio rápido. Y vamos por lo último ya. Bueno, falta solamente el retículo endoplasmático y leyes de Mendel. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son organelos subcelulares que van a desempeñar funciones muy importantes, sobre todo en la de síntesis y distribución de proteínas. Son componentes de un sistema endomembranoso que aumenta la superficie de la membrana celular y van a permitir que se den funciones específicas y reacciones dentro de los compartimientos especializados. El retículo endoplasmático está delimitado por una membrana que constituye aproximadamente el 50% de las membranas celulares y está formado por sacos y túbulos. Entonces ahora vamos por los tipos de retículo endoplasmático. Tenemos el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas adheridos y está implicado en la síntesis de lípidos y otras cosas. Tenemos el que contiene ribosomas adheridos a la cara citosólica, que sería el retículo endoplasmático rugoso y está implicado en la síntesis de proteínas. Tenemos funciones, ¿no?, del retículo endoplasmático rugoso. Síntesis de proteínas, el ribosoma adherido al retículo van a sintetizar proteínas destinadas a la membrana plasmática. Y bueno, también van a tener, digamos, función relacionada con las vesículas de secreción, con los endosomas y los lisosomas, con el plegado de las proteínas y con las modificaciones que son después de la traducción, como la formación de puentes disulfuro y demás. Bien, el proceso de la síntesis de proteínas en el retículo, bueno, no sé qué tan relevante sea esto para el parcial, ¿no? Pero bueno, o sea, se sintetiza en el sentido de que comienza en el citosol, después ocurre la translocación, que es que hay una partícula que reconoce la señal y va a inhibir temporalmente la síntesis hasta que la proteína se une a un receptor de la membrana. Y bueno, esa síntesis se va a reanudar y la proteína se va a translocar al interior del retículo endoplasmático. Luego va a ocurrir el plegamiento y el procesamiento, que la secuencia señal, digamos, o sea, como que la proteína se va a plegar correctamente con la ayuda de otras chaperonas. No sé, esta parte no sé qué tan relevante sea para el parcial, pero yo lo digo por si acaso. Después, la secuencia KDL son proteínas que residen en el retículo endoplasmático y contienen una señal de retención en su extremo C-terminal. Es una secuencia de lisina, asparagina, glutamato y leucina. Y bueno, un receptor en la membrana del retículo endoplasmático va a reconocer esta señal y va a evitar que estas proteínas salgan de ahí, como que las contiene. Después, ¿qué más? Bueno, el aparato de Golgi está acá. Tenemos que el aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados y vesículas que está situado en el retículo endoplasmático y la membrana plasmática. Su función es modificar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos y se organiza en la cara cis y la cara trans. La cara cis está orientada hacia el retículo endoplasmático y la cara trans está orientada hacia la membrana plasmática. Tiene como función modificaciones después de la traducción como la O-glicosilación
la síntesis de polisacáridos, la clasificación de proteínas y un montón de otras cosas. Bien, el tráfico vesicular. Las vesículas de transporte, ¿no? Son recubiertas de clatrina COP1 y COP2 y son esenciales para el transporte de moléculas entre estos compartimentos. Las proteínas de revestimiento y gemación son proteínas específicas que van a mediar la formación de vesículas y su revestimiento. Estas vesículas recubiertas por clatrina participan en la endocitosis y en el transporte a los lisosomas, mientras que las COP2 transportan proteínas del retículo endoplasmático al Golgi. ¿Ok? Eso es súper importante. Así que COP1 de Golgi al retículo endoplasmático, COP2 de retículo endoplasmático a Golgi. Eso también. Es re importante saber el orden del... Y bueno, está. Después, las proteínas SNARE o SNARE, como se diga, la vesícula y la membrana diana van a permitir el reconocimiento específico y la función de las vesículas que van a facilitar el transporte de su contenido. Esta es la parte creo que más engorrosa en sí, pero es saber los 3 tipos de vesículas, hacia dónde van y qué llevan. Así que tenemos vesícula revestida de clatrina. Su destino celular es la membrana plasmática y los lisosomas. Lo que van a transportar son moléculas extracelulares que son captadas por endocitosis. O sea, viene algo de afuera y se invagina en la membrana y lo agarra. Eso. También moléculas que viajan desde la red trans del Golgi a los lisosomas. Después tenemos las vesículas revestidas por COP1, tienen como destino celular el compartimento intermedio del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Son proteínas que están residentes en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático en vías de recuperación y transportan proteínas con señales de recuperación como CADEL, como habíamos visto antes. Y las vesículas revestidas por COP2 van desde el retículo endoplasmático al aparato de Golgi y transportan carga de proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi para su procesamiento y modificación. Bien, las proteínas que se sintetizan en los ribosomas del citosol tienen como destino citoplasma, núcleo y mitocondrias. Esas proteínas suelen funcionar dentro del citoplasma o ser transportados a los organelos mencionados. Y después, las proteínas sintetizadas en los ribosomas que están asociados al retículo endoplasmático van a la membrana plasmática, a los lisosomas, a las vesículas secretoras y al aparato de Golgi. Estas proteínas suelen ser secretadas fuera de la célula, incorporadas a la membrana o enviadas a los lisosomas y otros compartimentos del sistema, ¿ok? Eso es como lo más importante de todo este tema, literalmente, lo más importante. Acá tenemos tipo todo el esquema, todo el flujo de cómo se mueven las cosas. Van para acá, estas van para acá. Y bueno, eso es todo. Así que bueno, la vía básicamente sería retículo endoplasmático rugoso, el Golgi, vesículas de secreción, estirote de la célula. Eso sería, básicamente, lo más relevante de este tema. Algo importante que casi me olvido es que hay algunas veces que se le agrega una manosa 6-fosfato, que es una señal para localizar a las proteínas que van a ser lisosomales. Solo las que se van a dirigir a los lisosomas son las que van a estar marcadas con esta señal. Y bueno, nada. Las vesículas que contienen las enzimas lisosomales se van a funcionar con los endosomas y el pH va a ser ácido, básicamente. Entonces las enzimas se liberan de los receptores de manosa 6-fosfato y son transportadas a los lisosomas donde van a realizar su función de degradación, ¿no? Los lisosomas tienen esa función de degradar. Eso sería lo importante. Y bueno, los endosomas en sí, por si acaso, son compartimientos membranosos que están dentro de la célula. Y nada, básicamente van a mover moléculas entre la membrana plasmática, los lisosomas y otras partes. Los tempranos son los que actúan en las primeras, digamos, estaciones de clasificación para las moléculas que van a ser endocitadas, y los endosomas tardíos son más ácidos que los endosomas tempranos porque están más cerca de los lisosomas en el camino de la degradación. Los lisosomas son esos organulos celulares con una alta concentración de enzimas hidrolíticas que van a degradar diversas macromoléculas.
Participan también en la autofagia, que es el proceso mediante el cual la célula degrada y recicla sus propios componentes dañados y tienen un pH muy bajo, o sea, sumamente óptimo para la actividad de las enzimas lisosomales. Y eso. Bueno, ahora por último vamos a leyes de Mendel, que está por acá. Esto sí sería lo último de todo. Vamos por acá. Ahí. Leyes de Mendel. Básicamente son estudios de genética que van a explicar cómo se transmiten los rasgos hereditarios de los padres a los hijos. Conceptos básicos. Genotipo, conjunto total de información genética, de ADN de un organismo. El fenotipo es la expresión del genotipo, está influenciado por el ambiente y incluye rasgos físicos y conductuales. El alelo son formas alternativas de un gen en cromosomas homólogos que controlan los mismos caracteres. Homocigoto es un individuo con dos alelos idénticos para un gen. Heterocigoto es un individuo con dos alelos diferentes para un gen. La dominancia es, la dominancia completa es un alelo dominante, digamos que enmascara domina el alelo recesivo en el fenotipo. La dominancia incompleta, el fenotipo heterocigoto, es intermedio entre los dos homocigotes. La codominancia es que ambos alelos se expresan simultáneamente en el fenotipo heterocigoto, y la recesividad es que el fenotipo recesivo solo se va a manifestar en homocigotos recesivos. ¿Okay? Ahora vamos con las dos leyes de Mendel. La primera es la de uniformidad, que es que durante la formación de gametos los dos alelos de un gen se van a segregar. Entonces, cada gameto recibe uno de ellos, ¿no? Acá vemos que si son dos homocigotos, se van a hacer todos, todo va a ser heterocigoto. Por el cuadro de Punnett, que el cuadro de Punnett es esto que hace para hacer combinaciones de genotipos. Después, la ley de segregación independiente es que los genes para diferentes características se van a heredar independientemente unos de otros si están en distintos cromosomas. Además de que esto siempre va a pasar. Esto que está acá. Los dos, si son heterocigotos, se va a formar de esta forma. Siempre. 50% así, 25% así, 25% recesivo. Bueno, ahora que vimos eso, así rápido, herencia, que ese sería lo último, herencia. Bien. Bueno, la herencia... Me equivoqué. La herencia autosómica está relacionada con los genes autosómicos, o sea, que no están codificados en los cromosomas sexuales, son tipos de enfermedades, digamos, genéticas. Pueden ser el síndrome de Down, por ejemplo. Bien. Monogénicas es que un solo gen es responsable de la enfermedad, por ejemplo, la autosómica dominante, la ligada al cromosoma X dominante o recesiva, y bueno, está. Después, la autosómica dominante, vamos acá, afecta a ambos sexos sin distinción, tiene una transmisión vertical, o sea, un progenitor afectado, digamos, el fenotipo siempre aparece en todas las generaciones, puede variar el tipo de la enfermedad. El progenitor heterocigoto tiene un 50% de probabilidades de pasar el alelo afectado al hijo. Vamos a ver acá. 50% de ser afectado. Acá. Y bueno, acá tenemos la recesiva, que afecta a ambos sexos en homocigotos. El genotipo siempre expresa, el fenotipo siempre se expresa. Y cuando hay unión consanguínea hay mayor probabilidad de estar afectado. Un ejemplo sería la fibrosis quística o el albinismo. Eso. Hay un 25% de ser afectado y 75% de ser sano. Bien, la herencia ligada al cromosoma X afecta a los cromosomas sexuales, especialmente el cromosoma X, obviamente. Y eso. La dominante afecta a ambos sexos y en algunas condiciones puede ser más letal en los varones. Y por último, la recesiva, los hombres siempre están afectados, o sea, siempre van a heredar el alelo afectado del cromosoma, y las mujeres heterocigotas siempre son portadoras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poquito acá. Primero, un poco la genealogía
hombre es el cuadradito y el circulito es mujer. Después que se aparearon, es una línea y demás. Y una mujer que es portadora, por ejemplo, es con un puntito y una persona que falleció es negro. Digo, perdón, es como una línea. Si está el negro, son individuos afectados por la patología. Así que recesiva, acá vemos que se saltea generaciones, portadores, y acá dominante, pero ligada al cromosoma X, vemos que están afectados ambos, pero es más letal para los hombres. Y las hijas de hombres siempre están afectadas. Siempre van a heredar por eso mismo. Entonces, para cerrar, autosómica dominante, una copia del gen alterado en cualquiera de los dos cromosomas de los padres es suficiente para que aparezca la condición. Recesiva, autosómica, ¿no? Se necesitan 2 copias del gen alterado, ¿no? Una de cada progenitor para que la condición se manifieste. Ligada al X dominante, el gen alterado está en el cromosoma X y una sola copia del gen alterado puede causar la condición. Ligada al X recesivo, el gen alterado está en el cromosoma X y generalmente afecta a los hombres porque tienen solo un cromosoma X. Tienen más posibilidades. Bueno. Ay, bueno, genial. No sé quién me agregó este adhesivo gigante. Gracias. Adiós.